Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Acá les vengo a traer una introducción básica de MySQL Workbench y sintaxis de SQL, así que sin más preámbulo, vamos a eso. Nosotros cuando abrimos el programa tenemos la instancia local que se nos creó en la instalación, a la cual entramos haciendo un clic. Automáticamente nos abre una ventanita para cargar queries, consultas, el código propiamente dicho, y a la izquierda la ventana del navegador en la opción de Administration. Si nosotros nos venimos a esquemas, de esquema, vamos a ver las bases de datos que hay, que son las precargadas de ejemplo, la propia del sistema, de todo el servidor de la base de datos de MySQL, y unas de ejemplo que podemos ir explorando incluso. Ahí tenemos para chusmearlas. Esta es un poco más chiquita, por ahí más fácil de entender. Y bueno, acá las van a poder ir explorando. Por ejemplo, si quisieran ver una columna, ver la tabla City, acá hacen clic en este botón, les va a crear el comando para ver los registros de las tablas. Y ahí automáticamente van a ver cómo están conformadas cada una de estas bases de datos. Pero hoy lo que nos importa a nosotros es crear una base de datos. Por eso, en esta ventanita que se nos creó al principio, yo lo voy a agrandar un poco, justamente vamos a tirar el comando crear una base de datos, que vieron que esto es medio predictivo. Yo voy escribiendo y ya me va recomendando opciones que confirmo con la tecla Tab. Y le voy a poner un nombre, que en este caso que yo voy a ver ahora va a ser tienda. Y acá vemos, primera aclaración, todo lo que es una palabra reservada, que es un código interno que hace algo dentro de MySQL, lo que es SQL propiamente dicho, va a estar resaltado en negritas y en color azul. Y todo lo otro que son interacciones mías, nombres, etiquetas, eh, alias, valores, argumentos en alguna función, esto va a ser, em, ¿cómo se llama? Va a estar en color negrito y sin ningún resaltado en particular. Y acá nosotros confirmamos esto con un punto y coma, porque es la forma que tiene SQL de darse cuenta que tiene que ejecutar una creación, por un lado, pero ¿qué va a crear? Le tengo que aclarar, una base de datos. Y esa base de datos se va a llamar tienda. Entonces, la forma de identificar que cada ejecución termina donde tiene que terminar es con el punto y coma, en este caso acá. Y después, como nosotros vamos a ir creando tablas, por ejemplo, que también va a ser un create table, acá me marca un error porque yo no le estoy diciendo dónde. Eso me lo quería reservar para después, pero lo vamos a ver ahora. Como vieron acá, yo tengo varias bases de datos. Entonces una vez que la creo y yo sigo haciendo cosas, tengo que especificarle sobre cuál voy a trabajar. Porque por más que yo esté hablando de la creación de la base de datos tienda, puedo estar haciendo después referencia a otra base de datos. Eso SQL no lo sabe y se lo tengo que especificar. Por eso yo le tengo que decir que va a usar use tienda. Y ahí automáticamente todo lo que venga después de esta línea de código va a ser ejecutado siempre acá, para no ejecutarlo ni en Sakila ni en Word. Sistemas no, porque no tendríamos permisos, por eso está en grisecito. Así que una vez que hicimos esto, hago otra aclaración. Nosotros vamos a crear tablas, nos podemos equivocar, podemos volver, borrar. Para no tener que borrar todo el código y borrar la base de datos para después volver a cargar el código, lo que se suele hacer al principio es tirar un drop database, que es precisamente la forma en la que se borran las bases de datos. Y de paso ya vemos una condición. Si existe, if exist, ¿cuál? Tienda. Esto lo que va a hacer es tirar una base de datos si existe, la cual se va a llamar tienda. Entonces lo primero que va a hacer es chequear, ¿existe tienda? Sí, entonces la borro. ¿Por qué le pongo si existe? Porque si yo tiro comandos sobre cosas que no están definidas, voy a generar un error. Entonces, por eso yo le tengo que aclarar si existe esta tienda, entonces tírala. ¿Esto qué va a hacer? Que nosotros cada vez que creemos una tabla, la modifiquemos, en vez de tener que borrar el código, directamente lo volvemos a ejecutar. Ya vamos a ver eso cuando lo ejecutemos. Y esto nos va a ahorrar el paso de precisamente eso, borrar el código, borrar la base de datos, volver a cargar el código
y con la posibilidad de que en ese pasaje perdamos el código del medio. Entonces nosotros tiramos estas dos líneas al principio, la borramos si existe y después la creamos y todo lo que venga después se va a hacer eh, cada vez que generemos esta ejecución. Se va a borrar y se va a crear todo el tiempo esta base de datos, que es precisamente lo que queremos para un tema de facilidad en la práctica ahora. Entonces, nosotros vamos a crear una tabla y igual que como hacíamos con la base de datos, le ponemos nombre. En este caso, fabricante. Y acá sí, como yo voy a crear columnas, esas columnas serían como argumentos, si se quiere, de alguna manera. Entonces todo eso va a ir cargado entre paréntesis para indicarle que corresponde todo a esta creación de tabla. Y a esto, como va a tener un final, todo esto solo va a ser una instrucción, el punto y coma va a ir acá. Y esto se los hice así, abrí el paréntesis, lo cerré y puse el punto y coma porque acá en el medio vamos a tirar dos enters y en la fila que nos queda en el medio apretamos un tab. Esto va a hacer que para nosotros el código sea más fácil de escribir y de leer, pero para SQL es lo mismo que nosotros lo escribamos todo en un solo renglón. No se va a hacer drama. Esto es a fines de que sea más práctico para nosotros. Y acá empezamos a definir nuestros parámetros, nuestras columnas propiamente dicho. Por ejemplo, el primero va a ser el código, el campo ID. El campo ID va a ser un campo numérico entero. Ya van a ver por qué. Porque este entero yo lo voy a autoincrementar. Y esta es otra constraint, otra restricción que yo le pongo a la tabla. ID va a ser entero, que se va a autoincrementar. Y esto va a ser mi clave primaria, mi primary key. Esto lo que va a hacer cuando mezclamos todo esto junto es, si es clave primaria, este campo va a ser el cual eh, me va a servir para referenciar en otras tablas e identificar de manera inequívoca cada registro. Entonces yo acá ya tengo mi primer columna seteada y como dijimos que esto se entiende como un argumento cada columna, hay que indicarlo de una forma en la cual nosotros le decimos acá vamos a marcar otra columna. Porque nosotros sí, lo vamos escribiendo uno adentro del otro, entre los paréntesis, pero esto lo vemos nosotros y nos sirve a nosotros. SQL necesita esta comita de acá para indicarle que a continuación viene otra fila, otra columna, perdón. En este caso va a ser el nombre del fabricante, que el nombre puede ser varchar para caracteres variables, que almacene la cantidad de caracteres que necesita y solo esos. Puede tener eh, un largo de 100. Y como no queremos que esto quede vacío, o sea, si nosotros iniciamos la carga de un registro, hay que poner un nombre indefectiblemente. Eso se hace aclarando que esto no puede ser nulo, se le escribe not null. Así como está, no vemos que entre las palabras clave se van aplicando, perdón la alarma, no vemos que se vayan aplicando comas, punto y coma para separar, sino que todo el código que tiremos se va interpretando dentro de la misma línea, entre las comas, por ejemplo, entre estas filas y entre estas otras con el punto y coma. Acá usamos coma porque ya habíamos aclarado que todo esto es un solo bloque, por eso yo acá inclusive esto lo puedo achicar. Esto se interpreta como que este paréntesis y punto y coma estuvieran acá y adentro estuviera todo cargado. Así que una vez que hicimos esto, acá no va otra coma porque sería la última columna. Si yo pongo una coma, estaría esperando algo más abajo y ven que acá me tiene un error. Por eso la última, la coma no se la pone. Una vez que creamos esta tabla, vamos a crear una más. Y acá vamos a hacer un poco más rápido y explicando las cosas que necesitemos. Bueno, ya introducimos, digamos, el bloquecito para nuestra tabla. Vamos a crear también un ID que va a ser una copia de lo anterior. Cada ID dentro de nuestra lógica de base de datos se va a manejar de la misma manera. En este caso también voy a tener un nombre de producto, que también esto puede ser un varchar de un largo de 100 caracteres, que tampoco puede ser nulo. Después puedo tener un precio, por ejemplo, que sea un precio real, que sea números reales que admita comas, que tampoco puede ser nulo.
Y ahora sí yo tengo que crear una clave foránea, porque cada producto va a pertenecer, si se quiere, a un fabricante. Yo creo una notebook Rock, por ejemplo, con un precio tanto, va a tener su código y yo tengo que especificar el fabricante. Y ese fabricante va a ser la clave foránea de esta tabla que va a referenciar una clave primaria de otra tabla, en este caso la de fabricante. Entonces para eso yo creo el campo. Por una cuestión de costumbre, el campo que identifica a la tabla suele ser ID a secas o código o identificador o lo que ustedes prefieran. Y cuando van a hacer dentro de una tabla una clave foránea, van a especificar ID o código o variable, lo que ustedes quieran, guión bajo, y el nombre de la tabla a la cual van a hacer referencia, en este caso ID guión bajo fabricante. Y esto va a ser un entero porque nosotros dijimos que era un entero en aquel caso, y le vamos a especificar que no puede ser nulo. Ponemos una coma porque ahora tenemos que definir esta foraneidad, por así decirlo, que va a hacer esta referencia. Y para eso se usa el código foreign key. Lo que le vamos a decir, ahí ven, que si yo le hago espacio a una palabra y no la tomó, no la cambia de color, porque no terminé de escribirla bien. Entonces ahí le voy a especificar que la foreign key va a ser de esta tabla id-fabricante y que va a referenciar references de la tabla fabricante, entre paréntesis, el campo ID. Y acá este sí, como es mi última columna, perdón, mi última instrucción dentro de esto, no pongo ninguna comita acá. Esto fue una restricción para especificar que la clave foránea, que esto va a ser una clave foránea y de fabricante, que va a referenciar fabricante, la tabla fabricante, el campo ID. Ahora sí, yo puedo para ejecutar apretar el rayito o la combinación de teclas Control Shift Enter. Y acá vemos que la creó sin ningún problema. Y vos me vas a decir acá, Juanjo, me estás mintiendo, vos me dijiste que acá aparecían las bases de datos que yo estaba creando. Y acá no veo nada. Claro, porque la tenés que refrescar. Y ahí vemos que sí apareció tienda. Que tienda tiene sus tablas, que son fabricante, que son producto. Y podemos inclusive ver las columnas. ID, nombre, precio y de fabricante. Perfecto. Ahora nosotros ya em, podemos pasar a insertar valores, probar esto. Bueno, podemos hacerlo a través de código, que como nosotros acá tiramos el drop y el create, y esto nos salió bien, nos aseguramos que lo que venga por debajo, que lo que ya escribimos está bien, porque no tuvimos errores, entonces se va a seguir evaluando por debajo del código. En este caso, para insertar un valor, yo tendría que hacer insert into, y esto me especifica que voy a insertar dentro de fabricante, acá va el nombre, que values. Y estos valores van a estar entre paréntesis, y esto también va a terminar acá. Y acá yo lo que voy a insertar, yo dije que el primero era un número. Le puedo poner el 1, coma, para separar el argumento. Y acá escribo Asus, por ejemplo, entre estas comillas para indicar que esto va a ser texto. Entonces, si nosotros tenemos esto, vamos a insertar ahora una clave foránea. Vamos a irnos a ver algo de Asus, por ejemplo. Vamos a poner insert into producto values. Y acá en values podemos poner 1 y especificar 1. A ver, por ejemplo, un disco duro, no importa. Y acá ponemos el punto y coma para especificar que esto termina ahí. Hacemos Control Shift Enter. Claro, porque acá yo tenía que poner más cosas. Acá tenía que poner el precio, que el precio puede ser 10,99. Perdón, acá es punto para separador decimal. Y ahí ven que me lo deja dentro del mismo color.
Y si yo lo ponía como coma, me lo separaba como un argumento. Así que acá separador decimal es el punto. Puse el nombre, puse el precio y el ID del fabricante. Yo tenía uno solo, que va a ser el uno. El uno es Asus. Entonces, esto, una vez que ya lo tengo, ahora sí, Control Shift Enter. Vemos que se insertaron los valores sin problemas acá abajo. Y yo esto lo puedo ir a chequear. ¿Dónde? Bueno, venimos acá, como la tiramos, por cada vez que la ejecutamos, esto hay que refrescarlo para que vuelva a aparecer. Venimos acá a las tablas, y en esta tabla, como habíamos visto acá, podemos apretar este botoncito y nos va a hacer directamente el query que consulta el fabricante. Y acá, si venimos a ver el de producto, vamos a ver el disco duro que cargamos. Si nosotros quisiéramos seguir actualizando de forma manual, lo que haríamos, por ejemplo, vamos a ver una cosa acá. Vamos a actualizar este registro con este botoncito del lápiz. Perdón, vamos a agregar un registro. Ahí está. Una vez que estamos acá abajo, escribimos, por ejemplo, notebook. Le ponemos un precio de, no sé, 100,99. Estoy bien, muy creativo, que también lo creó Asus. Ven que acá yo no puse un ID. No le especifiqué. Ahora van a ver por qué. Yo acá abajo a la derecha de este bloque tengo un apply de aplicar. Si yo le hago clic me abre esta ventana y me crea directamente el código para hacerlo. Yo le digo que está bien, que esto lo finalice y acá vemos que automáticamente el 2 lo agregó. Por eso el auto increment. Y ahora lo que voy a hacer es directamente, ya una vez que vimos esto, voy a borrar estos valores que creé y voy a traer otros que yo ya tenía preparados. Acá van a ver que ustedes pueden usar la sintaxis en mayúscula o en minúscula. A SQL no le va a molestar ninguna de las dos. Em, y acá ya tengo todo un montón de campos preparados con distintos valores. Van a ver. Esto yo le doy Control Shift Enter. Claro, acá hay algo que no le gustó en algún caso. A ver si yo respeté la misma. Tengo, sí, sí, sí. Acá puse un punto y coma. Sí, puse punto y coma. Sí, tengo el mismo. Los nombres están bien. Fabricante, producto. Line 1. Estamos usando tienda. No le gustó el último insert que hice. Sí, algo se ve que yo pensé que tenía bien preparado y no lo tenía bien preparado. Puede ser un error de sintaxis en cualquier lado. Fabricante acá. O de los valores si puse alguna coma en vez de un punto. No, pero tengo. Aparentemente está bien esto. Más abajo de esto no tengo nada. Ahora sí. Algo había salido mal cuando yo di Control Shift Enter. Perdón, no hubo un error interno en la sintaxis, sino que yo debo haber tenido seleccionado algo y cuando ejecuto el rayito con algo seleccionado se hace solo eso. Entonces por eso acá no respetó el tirar, borrar y generó un error. Probablemente porque habré querido insertar un 7 cuando seguía un 3. Entonces yo estos números, los de acá, el primero los puse, pero los podría obviar porque se va a agregar solo. Lo mismo en este caso. Ven que van todos de uno en uno. Como yo le puse que va a ser una clave primaria de autoincremento, eso podría no ponerlo y SQL lo va a insertar automáticamente porque ya sabe que es una clave primaria, que esa se autoincrementa y que no puede faltar. Y ahora vamos a tirar un query para ver cómo funciona esto. Acá actualizamos. Con este botón abrimos una nueva ventana y podemos poner, por ejemplo, select star, que es un comodín para especificar todo, from. Y acá puedo escribir, por ejemplo, la base de datos tienda.producto. Puedo hacerlo así.
y me va a traer todos los productos. O puedo hacerlo como lo habíamos visto antes. Yo esto lo comento con una, un guión espacio y esto no lo voy a usar. Y le puedo pedir que use tienda y que elija todos from producto. Y esto cuando yo lo ejecute va a ser lo mismo. Me tira los mismos valores. Son las dos formas que tiene de hacerlo. Cuando ejecuto los selects principalmente. Así que, bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Era básico para insertar información y ver, chequear que nuestra base de datos se esté andando. Así que, bueno, espero que el video les haya sido instructivo y, bueno, nos estamos viendo más adelante.